es Neria Azucena Saavedra Palomares. Soy docente de español en secundaria en la Escuela Secundaria Benito Juárez de Ciudad Guzmán, Jalisco. Pertenezco a la sede de la MEIP en Ciudad Guzmán. El título de mi ponencia es La profesionalización docente y los desafíos de la investigación educativa en el contexto mexicano. Ese es el título de mi ponencia. Entonces, me gustaría iniciar con que, pues, resulta que entrar a la MEIP ha significado para mí darme cuenta de que los profesores podemos dejar de ser operarios técnicos para constituirnos en investigadores críticos. Es decir, resulta que antes de la MEIP, todo lo que podría parecer natural, ¿sí?, y rutinario, y que no se cuestionaba, pues al ingresar a la MEIP cambia. Al dejar de ser operadores técnicos, dejar de actuar desde la familiaridad cotidiana y de la intuición, darnos cuenta que como docentes sufrimos de alienación profesional, de acuerdo con lo establecido por Habermas, que ejecutamos normas preestablecidas o programas preestablecidos sin ningún cuestionamiento y que percibimos los eventos del aula como fortuitos. Y gracias al ingreso a la MEIP, gracias a que es posible darse cuenta de que los profesores podemos convertirnos en autores de nuestro propio saber. Al ser investigadores críticos, desnaturalizamos lo cotidiano para estudiarlo, sustituimos lo fortuito por la racionalidad fundamentada, vinculamos la reflexión teórica con la intervención situada, producimos saber pedagógico propio y bueno, esto es dejar de ser víctimas de las circunstancias y autoras de nuestro propio camino, en este caso autora de nuestro propio camino pedagógico. Me gustaría aquí hacer una cita de Mario Bunge, quien dice: el paso a la ciencia exige que la práctica deje de ser fortuita para fundarse en la racionalidad, buscando una adecuación rigurosa de las ideas con los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ingreso a la MEIP ha significado para mí que cuento ahora con las herramientas, o empiezo a conocer las herramientas, empiezo a descubrir la teoría que pueda yo vincular con mi propia práctica y además mi ejercicio diario se puede convertir en el objeto de estudio de mi investigación. Y bueno, distinguiendo la práctica docente desde la práctica educativa, la cadena interpretativa propuesta por Martínez Rosas, en donde el nivel micro de la práctica docente, es decir, las interacciones en el aula, los eventos observables que plantea Sachs, así como la acción intencional de maestro-alumno, bueno, pues el nivel micro, sí, es, digamos que lo que ocurre en el aula, y eso cómo impacta también al nivel macro, para la práctica educativa, la praxis social compleja, las estructuras de reproducción y resistencia, de acuerdo con lo propuesto por Bourdieu y Giroux, y la vinculación con el sistema y la comunidad. Entonces, con todo esto, es importante mencionar que los docentes transitamos de ser ejecutores de programas ajenos a autores de nuestra propia praxis. Es ahí donde se da la ruptura epistemológica, empezamos a investigar en nuestra propia práctica, eso implica romper con lo cotidiano y eso también nos traslada a comprender las 6 dimensiones de la práctica. El modelo multidimensional propuesto por Fierro, Fortuli y Rosas de 1999 establece que pues nuestra práctica tiene 6 dimensiones: la personal, la institucional, la interpersonal, la social, la valoral y la didáctica. Y esto también nos lleva a realizar un proceso introspectivo, ya no lineal, que implica pues darnos cuenta de que
Vivimos en un mundo interconectado, pero nuestra forma de pensar es lineal. Esto de acuerdo a lo planteado con Edgar Morin y su lente de la complejidad. El problema es que la inteligencia ciega nos lleva a asumir conocimientos sin cuestionarnos. ¿Y cuál es el antídoto ante la inteligencia ciega? El antídoto es el pensamiento complejo, para reconocer el azar y la incertidumbre en la estrategia educativa, para diferenciar entre lo predecible, que son las máquinas, y lo impredecible, que somos los seres humanos. Es integrar saberes multidisciplinarios para lograr la resiliencia. La fortaleza del paradigma cualitativo para explorar la riqueza de la subjetividad humana se sostiene sobre 3 grandes pilares de la investigación cualitativa. Por un lado tenemos a la hermenéutica, que es el arte de pensar. Por otro lado tenemos a la etnografía y por otro lado a la fenomenología. Y en este caso elegí la etnografía porque la etnografía nos permite comprender a los grupos sociales y en este caso en el aula nosotros nos relacionamos con seres humanos, por lo tanto la etnografía puede ser pues la vía para lograr comprender lo que ahí sucede, cuál es la lógica interna del grupo. El valor del paradigma cualitativo es que permite la exploración de la subjetividad humana y por otro lado se plantea como un recurso sensible frente a lo cuantitativo. Seguir la ruta de la investigación cualitativa nos lleva a elegir el modelo de investigación-acción de John Elliott, un enfoque para mejorar la práctica docente a través de la interpretación de valores. Los fundamentos de la práctica educativa son 3. Los valores se descubren en la acción, la enseñanza es un acto moral, el enfoque se centra en los problemas prácticos. Y por otro lado, el proceso de la investigación-acción permite identificar y problematizar, permite construir una hipótesis de la acción y permite la implementación y la redefinición. Llegando a el método, la investigación-acción, un ciclo de la espiral reflexiva de acuerdo con lo propuesto por La Torre en el 2005. Esto es planificar, actuar, observar, reflexionar. Y el objetivo es no solo conocer el fenómeno, sino transformarlo. Esto permite la democratización, puesto que tanto el docente como los alumnos nos convertimos en coinvestigadores en nuestra propia práctica. En el camino hacia la profesionalización es fundamental, pues, distinguir, ¿sí?, estos planteamientos y contextualizando esta investigación a lo largo de mi primer semestre, pues yo he podido situar esta investigación en la Escuela Secundaria General Benito Juárez, donde el perfil del estudiantado es el turno vespertino. Estos estudiantes, pues, de acuerdo a su dinámica social, tienen una alta habilidad para comunicarse, sin embargo, pues, se les dificulta la comprensión lectora y la problemática central es esa. Existen deficiencias graves en la comprensión lectora, existe una falta de atención sostenida y bueno, pues esto pues refleja una brecha con las exigencias de la excelencia de la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es la estrategia situada? La estrategia situada es la selección de textos alineados a intereses kinestésicos, por ejemplo, lecturas relacionadas con el tema del medio ambiente, lecturas relacionadas con biografías de grandes futbolistas o Un artistas. minuto, maestra Neri, para ir cerrando, por favor. Gracias. Esto me permitió a mí realizar un autoanálisis de mi práctica y bueno, se hizo un registro ampliado, se hizo una intervención pedagógica. La sesión en este caso estuvo enfocada en conocer la estructura y redacción de un ensayo. A través de un desglose pormenorizado se examinaron los desafíos del entorno educativo, tales como el ausentismo y la brecha digital,
Se resalta el uso de la retroalimentación constructiva para mejorar la claridad y el propósito de los escritos de los estudiantes. Y en última instancia, el registro funciona como un ejercicio de reflexión profesional que busca alinear la práctica diaria con un perfil docente empático, ético y metodológicamente riguroso. Esto permite la innovación desde adentro, utilizando la investigación como columna vertebral y convirtiendo al docente en arquitecto de su propia emancipación y transformador del entorno colectivo. Esto nos lleva también a revelar una nueva identidad docente que va de la ligereza a la estrategia que utiliza la estrategia del humor, a convertirse en una persona vitamina, de acuerdo con lo dicho por Rojas Estapé, y a optimizar el bienestar emocional para potenciar aprendizajes, asumiendo la responsabilidad y la autoría del cambio. Transformar la docencia es transformar la realidad social. Es